Dios bendiga, acá estamos nuevamente de este sitio que se llama Eternidad del Corazón. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor por haberle conocido, ¿no? por haber escuchado el mensaje un día y desde ese día nunca más olvidarme de su palabra, ¿cierto? Hemos andado mal, hemos andado bien, ¿cierto? Hemos tenido nuestras caídas, nuestros momentos, pero siempre ese mensaje ahí. Sé leer un poquito esta palabra. El que es y que será, y el gran yo soy. Gracias, Señor. Tal vez algo que está pasando en este tiempo, Tal vez hay algunos elementos que está haciendo que, o tal vez hizo, ¿cierto? Que tu fe por un instante se viera probada, ¿no? Cuántas cosas, ¿cierto? Y generalmente, aparentemente viene de afuera, ¿cierto? Muchas veces el ataque, pero mucho de ese ataque viene desde afuera porque en otro tiempo ya las tinieblas hicieron mella en nuestro interior. Entonces tratan de buscar todas esas viejas conductas, ¿cierto? Todos esos viejos, esas viejas costumbres, ¿cierto? Y tratan de activar otra vez esa aparente incredulidad, ¿cierto? Que ya dejamos atrás. Es un tiempo de que nos levantamos, ¿no? Que tal vez hemos dudado en algún área sobre la integridad del Señor, ¿cierto? Para con nuestras vidas. Y bueno, el pueblo hebreo que venía, ¿cierto? de toda una enseñanza del viejo pacto, ¿cierto? Cuando abren el corazón al mensaje, ¿cierto? Muchos reciben ese mensaje, pero también cada uno de ellos en lo personal vivía para el Rey Jesús, ¿no? Bueno, en ese momento se sentían en un choque. ¿Por qué? Porque ellos dejaban todo lo que era el viejo pacto, los sacrificios de animales, ¿cierto? Por los distintos pecados, distintos ritos que había, ¿cierto? Y de golpe y porrazo vienen y le dicen, mira, solamente tenés que creer en Jesucristo, ¿cierto? Y eso fue verdaderamente un choque tremendo para muchos, y para muchos no, tal vez porque también estaban cansados de tanta actividad, ¿cierto? Religiosa, y ellos ya sus corazones en ese tiempo, ¿cierto? Ya estaba preparado, el Espíritu Santo ya venía preparando un pueblo en el interior, aunque todavía no habían aceptado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero ya sus corazones estaban siendo movidos, estaban siendo motivados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya estaba poniendo convicción de pecado, de juicio y de salvación, ¿cierto? Y eso es, el que primero hace la obra es el Espíritu, ¿cierto? Y entonces cuando uno suelta el mensaje de salvación, ¿cierto? Esa palabra, ¿cierto? Comienza a articular todo nuestro interior, ¿cierto? Y a posicionarse en el lugar en donde nuestra voluntad queda captada por el Espíritu, ¿cierto? Y aceptamos el mensaje de salvación. Dios imparte su justicia y su vida en nuestro espíritu, renacemos para Él, somos renacidos en Cristo Jesús, ¿cierto? A través del agua y del Espíritu, dice. Perdón, hay un pequeño corte por el internet, pero bueno, estábamos hablando un poco, ¿cierto? Que en ese momento somos renacidos, en el momento que Él imparte justicia y vida, en el momento que nosotros creímos a ese mensaje que estuvimos leyendo, ¿cierto? O al predicador, al evangelista, al apóstol,
¿cierto? O a la persona que te está acercando el mensaje, o abriste el corazón, Él entra, ¿cierto? Él en ese momento justifica tu vida, ¿cierto? Delante de Dios, te hace uno con Él para siempre. Te hace uno con Él para siempre. Cuando vos estás aceptando este mensaje, Él está comprometido con tu vida. Él entra en un compromiso con tu vida, ¿cierto? En un compromiso en donde comienza toda una relación, ¿cierto? Una relación que te va llevando a la intimidad. Eso es lo que estaba pasando este pueblo hebreo, ¿cierto? Que había sido captado por Cristo, ¿cierto? Entendiendo que el viejo pacto ya había caducado. Y vamos a hacer un pequeño comentario. ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús enfrentar el desánimo y aún así permanecer fuertes en la fe, la esperanza y el amor? Es una pregunta, ¿no? La carta a los hebreos se escribió para contestar esta pregunta, ¿cierto? No se sabe quién escribió la carta a los hebreos. Muchos dicen y alegan que es el apóstol Pablo por el vocabulario que se usa, ¿cierto? Es un vocabulario verdaderamente con un conocimiento profundo en todo lo que era el viejo pacto, ¿cierto? Y lo que significaba la obra redentora, ¿cierto? Podía leer en el Espíritu cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta para este tiempo presente, que eso es lo que vos tenés que tener en cuenta, cuál es la voluntad de mi Dios para mi vida en este tiempo presente, ¿cierto? Es algo muy personal. Dice, por su contenido y estilo se puede ver que el autor fue un escritor hábil y bien educado. No es una carta, aunque parece estar dirigida a un grupo particular. Es claro que estas personas conocían el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que habían tenido experiencia con la fe judía, o sea, con todos los ritos de Moisés y toda la línea de Aarón, el sacerdocio y todas esas cosas, ¿no? Había un conocimiento. Es claro que estas personas conocían, dice, Hebreos parece más un sermón. El escritor lo escribe como un mensaje de aliento, ¿sí? Su objetivo es ayudar a los creyentes a mantener firme en su fe en Jesús cuando enfrentan muchas dificultades. Esa fe, ¿cierto?, que está en cada ser humano, ¿cierto? Es muy importante porque es el lenguaje de Dios, es el lenguaje que Dios usa. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate hasta qué punto, ¿cierto? Nosotros podemos hacer muchas cosas durante el día, ¿cierto? Pero si esas cosas no van de la mano de la fe, es pecado, dice, porque todo lo que no procede de la fe es pecado, dice también el apóstol Pablo. Así que lo que yo te digo, lo pequeño, lo grande que vos hagas durante el día, durante la noche, hacelo con fe, ¿cierto? Hacelo con esa certeza, ¿cierto? De que eso que está en el mundo espiritual, lo vas a ver en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Entonces, este es un tiempo que Dios nos anima con este mensaje, nos alienta con este mensaje, y Él sabe que hay poder en el Espíritu Santo que puso en nuestros corazones para activar todas estas cosas. Tenés todas las condiciones dadas por el Señor para que puedas ser verdaderamente un triunfante en la fe, un vencedor en la fe. El autor comienza comparando la forma en que Dios hablaba en el pasado con la forma en que ahora habla con su pueblo, ¿cierto? Y ahí vamos a ver Hebreos capítulo 1. Hoy vamos a ver Hebreos capítulo 1. Vamos a hacer todo el viaje del libro de Hebreo, ¿cierto? Ya lo hemos dado en alguna oportunidad. En YouTube está, ahí está el canal Gerardo Sosa, bueno, ahí está todo. Pero Dios me llevaba otra vez, ¿no? Y yo le pedí al Señor, que podamos hablar de esto de Hebreos, porque es muy particular lo que pasa con los hebreos, que sus propios paisanos, querían hacerlos volver a los viejos ritos, ¿cierto? Entonces Dios enfoca mucho, eso tiene que ver mucho con esta carta,
¿cierto? Aún hay pasajes que por ahí se confunden y es como que aparentemente hay una pérdida de la salvación, cosa que en ningún momento Dios alega eso, ¿cierto? Por eso hay que entrar en el lenguaje, ¿cierto? De la forma que fue dicho, cuál fue las palabras que se usó en el griego y poder verla. Hoy en día tenemos en los ordenadores, en las computadoras, podemos ver verdaderamente los significados de la palabra y podemos ver que hay una diferencia, ¿cierto?, en las versiones bíblicas importantísima y que cambian todo el pensamiento, ¿cierto? Cambian todo el pensamiento de Dios hacia nosotros y entonces nosotros al tener ese pensamiento de lo que verdaderamente es, vamos a ir siendo iluminados en la verdad y vamos a ser fundamentados en la verdad y nuestro carácter, ¿cierto?, va a ser más fortalecido y más maduro para poder entender, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Dice, fíjate lo que dice el libro de Hebreo. En el pasado, ¿cierto? Cuando está hablando del pasado, acá el autor está haciendo mención a los patriarcas, ¿cierto? Al Viejo Testamento, dice. Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, ¿cierto? En muchas maneras parciales y variadas, ¿cierto? Es muy importante esto entender, por medio de los profetas. Los profetas, ministerio profético, ¿cierto? Un ministerio que gracias a Dios traía luz, ¿cierto? En el pasado, verdaderamente fue de muchísima utilidad. ¿Por qué? Porque no estaba en el acceso de la gente común el texto bíblico como tenemos hoy, ¿cierto? Que es la Biblia, ¿cierto? Entonces Dios usaba mucho los ministerios proféticos, ¿cierto? En momentos de crisis, ¿cierto? Que estaba pasando el pueblo, que muchas veces pasó. Entonces Él usó los profetas, dice que Él hablaba mucho por los profetas, ¿cierto? En muchas maneras parciales y variadas, de muchas formas, de muchas maneras. En estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él, esto es la gloria para el Señor. Esto es el lenguaje de Cristo, en conocerlo a Él. Dice que Él puso, en Jeremías Él habla, que Él nos puso un corazón para que le conozcamos. Él puso un corazón para que le conozcamos. Un corazón para que lo... Vamos a ver un corazón para que me conozcan. Que me conozcan. Esto es muy importante que vos lo sepas. Un corazón, y les daré un corazón para que me conozcan. Eso está por allá por Jeremías. Jeremías 24, verso 7, ya él venía profetizando, ¿cierto? Esto ahora me vino a la memoria. Dice... Jeremías dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón, y les daré corazón para que me conozcan. Él nos dará ese corazón para eso. Ocurre cuando entra Jesucristo en nuestras vidas. Como hablábamos, Él imparte su justicia, imparte vida, ¿cierto? Y Él nos va alimentando a través de su Espíritu y su palabra, ¿cierto? Y nosotros a través de la fe robustecemos, vamos creciendo en todos los ámbitos de Dios. Él nos va dando conocimiento, sabiduría, ¿cierto? Y esa fe va creciendo. Y dice Jeremías 32, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, ¿cierto? Y les daré un corazón y un solo camino. ¿Quién es el camino? Es Cristo, es Jesús, ¿cierto? Fíjate cómo hablaba claramente a través de los profetas, ¿cierto? Hoy lo entendemos, tal vez la gente en ese tiempo no lo comprendía, pero hoy entendemos, porque hay una unción que te habita, que te da ese entendimiento y te da esa certeza de que esta palabra es para vos, es para mí. Y dice, Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. ¿Sí?
después de haber hecho purificación de los pecados, se sentó a la diestra del trono de Dios, majestuoso de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto a su título es más importante que el de los ángeles. Esto es importantísimo poder entenderlo, ¿cierto? Él dice que se sentó a la diestra del Padre y hoy está ahí. Pero antes de hacer estas cosas, él tuvo que pasar por diferentes momentos, ¿cierto?, de sufrimiento, donde él mostró, ¿cierto?, su ministerio y cómo anduvo, ¿cierto?, y cómo fue un simple carpintero, un simple hombre que tuvo que verdaderamente soportar un montón de cosas, ¿cierto?, donde dejó, dice, toda su deidad, ¿cierto?, y fue hecho hombre, fue hecho carne, fue preparado un cuerpo para él, ¿cierto? Y él participó de todo lo que nosotros participamos, de todas las necesidades a vida y por haber, de lo que nosotros pasamos. Él también conoce todo eso. Él conoce todo eso. Sí, esto es muy importante, ¿cierto? Dice, Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo a ningún ángel: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles: él hace a sus ángeles sean vientos y a sus siervos llamas de fuego. Pero de su Hijo dice: tu reino, oh Dios, seguirá por siempre. Gobernarás tu reino con justicia. Amas la justicia y odias la injusticia. Así que, oh Dios, tu Dios te ha hecho elegido como rey. Te ha dado un honor y una alegría más grande de las que tienen los que son como tú. Qué tremendo esto, ¿no? Qué maravilla, Señor Jesús. Él dice que no entregó a los ángeles, ¿cierto?, el control de este mundo. Y qué importante todas estas cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo en una temporada que se hablaba, y yo mismo creía sobre el tema de la guerra espiritual, ¿cierto? Una guerra espiritual en la cual Cristo ya la había ganado, ¿cierto? En su muerte y en su resurrección. En su resurrección, Él le quita la llave del imperio de la muerte, ¿cierto?, a Satanás, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, que ahí la guerra es ganada por Cristo. Ahora lo que nosotros tenemos son batallas personales, ¿cierto?, en lo cual tenemos que librar, ¿cierto?, diariamente, ¿cierto? Y por eso necesitamos verdaderamente tener esta fe. Necesitamos verdaderamente ser edificados en esa fe, en esa sabiduría, ¿cierto? Entonces, amigo, yo te animo mucho, ¿sí? Y acá podés ver que él nunca entregó, ¿cierto?, a un ángel. Él dice que nunca a ninguno de sus ángeles, él nunca dijo a ninguno: tú eres mi hijo hoy, ¿cierto? El único que puede hoy tener esa soberanía es Cristo, ¿cierto? Ahora, es muy diferente cuando uno directamente entra en un pacto con el enemigo, ¿cierto? El enemigo acepta esa invitación y toma ese lugar, pero no porque el enemigo tiene regiones, tiene pueblos, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, como una autoridad, ¿cierto? El diablo no tiene autoridad, pero no perdió su poder, ¿cierto? No perdió su poder. Si nosotros le damos acceso para que él, ¿cierto?, entre, para que él, lógicamente, pero es un poder que no tiene autoridad, que no tiene verdaderamente el poder de este Cristo que nosotros llevamos adelante, ¿cierto? Y dice,
Al principio tú, Señor, hiciste la tierra y tus manos hicieron el cielo. Todo esto desaparecerá, pero tú permanecerás. Todo se desgastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un abrigo y lo cambiarás como cambiaste de ropa. Pero tú nunca cambias y tu vida nunca terminará. Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán salvación, ¿cierto? Y hoy hablaba con un tío que está lejos, ¿cierto? Y estaba pasando un momento ahí de necesidad, ¿cierto? Bueno, estaba viviendo en un lugar ahí y estaba sin luz eléctrica, bueno, por un temita, ¿no? Que estaba pasando. Él vive atrás, estaba cuidando atrás de un aserradero y cómo es, y el patrón le explicaba que no podía darle la luz porque en el momento de darle la luz dice que le cobraban como si el aserradero estuviera funcionando, o sea, tenía que pagar una boleta muy alta. Pero bueno, gracias a Dios ahora están restaurando las tareas en ese aserradero, así que ya me dijo ya que en breve va a tener luz, así que está muy contento. Y bueno, y hablábamos sobre esto, ¿no? Hablábamos sobre esto y él me decía, yo sé, Gerardo, que los ángeles de Dios están conmigo. Yo estoy solito acá, dice. Yo estoy solito, muchos de mis parientes como que se olvidaron de mí, ¿cierto? Y charlábamos con él y bueno, yo le daba palabras y yo decía que no tomara eso como una amargura, ¿no? Sino que se gozara en el Señor en este tiempo y bueno, porque Él también me daba palabra de Dios a mí, yo también la recibía, porque eso es muy importante también, ¿eh? Cuando uno da, uno da, pero qué bueno también es poder recibirlo, ¿cierto? Y hablábamos, habíamos entrado en unas charlas un par de días y bueno, y ahora es como que ese lugar, ahora están restaurando la tarea y bueno, en breve Él va a tener su luz, así que está muy contento. Y muy animado con todo esto que charlábamos con él, ¿no? Dice, y esto, bueno, un poquito, ¿no? Esto de los ángeles, ¿no? He escuchado muchas cosas en las cuales creía yo, bueno, esto de la guerra espiritual, que muchos años se dio, ¿cierto? Que el diablo tenía este territorio, que el diablo tenía aquel territorio, ¿cierto? Los mismos hijos de Dios dándole autoridad por medio de nuestra boca, dándole territorio a Satanás que Dios en ningún momento se lo dio, en ningún momento le dio. Dios le sacó toda autoridad hoy en día está sobre su hijo. La autoridad sí la tenía el diablo porque Adán se la entregó en el huerto del Edén. Y él reinó, ¿cierto? Fue el príncipe, ¿cierto? Pero cuando Jesucristo murió, desciende al infierno, ¿cierto? Y ahí es donde le arrebata la llave del pecado y de la muerte. Dos armas que tenía Satanás, el pecado y la muerte, ¿cierto? Y por medio de eso Dios nos justifica a nosotros, ¿cierto? Que aunque tenemos pecado, ¿cierto? Pero al ser justificado en Él, es la justicia de Cristo la que está en mi vida. Entonces nada me puede acusar, nada me puede condenar. Y así también pasa con tu vida. Nada ni nadie te puede condenar, ¿eh? Entonces eso es algo muy importante de que vos lo lleves adelante, ¿eh? Y lo de la guerra espiritual, bueno, es un tema para dar vuelta a la página también. Y ya vamos a estar hablando sobre eso también, ¿cierto? Y sí tenemos batalla, pero dice que somos más que vencedores. Esa batalla la podemos ganar, la podemos perder. Ese es un proceso de santificación en nuestras vidas. Vamos entrando en nuestras viejas conductas, nuestras debilidades, un montón de cosas que a través de su palabra, ¿cierto? Van a ir purgando un montón de cosas en nuestro interior, ¿cierto? Que Dios así haga y añada, como decían antes. Amado, que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, por este tiempo, ¿no? Que no estábamos, pero bueno, por muchas cosas, por el trabajo y esas cosas no podíamos estar transmitiendo. Que Dios te bendiga. Si Dios quiere,
Ya vamos a estar seguir con Hebreos 2. Que Dios te bendiga mucho.